a continuar con la presentación, doctora. Vamos a continuar Doctor, sobre transfusión. Sí, buenas tardes, soy Carla Lafuente. gracias, Carlos. Voy, doctor. ¿Sí me escucho? ¿Y si se ve la pantalla? Sí, doctora. Ok, bueno. Vamos a empezar con el tema de transfusión. Bueno, vamos a empezar con los antecedentes. A finales del siglo XIX se aceptó el tratamiento de reemplazo sanguíneo humano. En 1900, Landsteiner identificó los grupos principales A, B y O. Derivó en el uso frecuente de hemoderivados durante la Primera Guerra Mundial. En 1939, Levine y Stenson publicaron el concepto del grupo RH y en 1970 la sangre entera se consideraba el estándar para la transfusión. En el tratamiento de sustitución, vamos a comenzar con la tipificación y reacciones cruzadas. La compatibilidad serológica para los grupos A, B, O y RH se establece de manera sistemática. Se realizan reacciones cruzadas entre eritrocitos del donante y suero del receptor. A esto se le llama reacción cruzada mayor. Los individuos receptores con RH negativo solo deben ser transfundidos con sangre de RH negativo. Sin embargo, este grupo representa solo el 15% de la población. No debe transfundirse sangre RH positivo a mujeres con RH negativo que se encuentran en edad fértil. Pero en situaciones de urgencia, la sangre tipo negativo puede transfundirse a todo tipo de receptores. Los eritrocitos son negativos de tipo sanguíneo específico mayor, tienen la misma seguridad para las transfusiones de urgencia. Los problemas se relacionan con la administración de 4 o más unidades de sangre O negativo por el incremento significativo en el riesgo de hemólisis. En pacientes... A ver, alguien que nos comente cuál es la razón por qué a la mujer fértil no le podemos pasar, si es RH negativo, no le podemos pasar un RH positivo. A ver, jóvenes, algo lo que se les venga a la mente. Porque puede ser que el bebé sea, pues, otro tipo de RH y, o sea, podamos afectarlo. O sea, a grandes rasgos, ese va a ser el problema. Vamos a afectar al bebé, ¿sí? Pero lo podemos afectar de muchas maneras, ¿sí? A lo mejor en el primer embarazo la mujer puede hacer que no haya mucho problema. Por ejemplo, si la mujer es RH negativa y el esposo es RH positivo, la mujer va a empezar a producir anticuerpos contra el RH positivo. Y en ese bebé pudiera ser que no haya muchos problemas.
pero al siguiente va a tener una reacción inminente sobre el producto, va a tener hemólisis importante. Por eso a eso se debe que una mujer negativa hay que poner de vacuna al momento de que se va a tener contacto con el parto, que va a salir el bebé, que pudiera ser RH positivo, y eso causaría que la mujer ya empezara a producir los anticuerpos de memoria contra todo lo RH positivo, y entonces iba a tener problema con sus embarazos siguientes. A eso se debe que hay que aplicar ese medicamento para inhibir esa respuesta. Y si no esperamos al parto, eso puede ocurrir si le ponemos a una mujer en edad fértil, 17, 20, 25 años, y que no se ha embarazado, y se le pone una RH positivo, pues entonces sí, al primer producto va a tener problema de hemólisis el bebé por los anticuerpos que produce la mamá, y esos van a pasar a través de la placenta. Entonces incluso pues, llegan a tener abortos o partos pretérminos si ocurre esa situación. Y acuérdense, sobre todo en los RH, no es nada más el A, el B, el O, ahora ya el D, el positivos y negativos, sino que existen muchos subgrupos aún en esos mismos. A veces batallamos en pacientes que vamos a aplicar una transfusión y aunque sean del mismo grupo, O negativo, O positivo y O positivo, batallamos para encontrar uno que sea lo más compatible posible, porque todos presentan reacción en la persona. Y eso se debe a otros subgrupos más diferentes a lo que generalmente se hace con esta escala de grupos. Adelante. Bueno, en pacientes que han recibido transfusiones en múltiples ocasiones y que desarrollan anticuerpos o que tienen anemia hemolítica autoinmunitaria con anticuerpos para todos los eritrocitos, en ellos a menudo es difícil realizar las reacciones cruzadas. Debe permitirse el tiempo suficiente en el preoperatorio para acumular la sangre necesaria durante la operación. Las reacciones cruzadas siempre se revisan antes de la administración de dextrano, porque esta sustancia interfiere con el procedimiento de etificación. Los pacientes pueden donar sangre si su concentración de hemoglobina se encuentra por arriba de 11 gramos entre 100 mililitros o si el hematocrito es mayor de 34%. La primera recuperación se realiza 40 días antes de la operación planificada y la última 3 días antes de la cirugía. Las donaciones deben programarse a intervalos de 3 a 4 días. La eritropoyetina humana recombinante acelera la producción de eritrocitos y nos permite la recuperación más frecuente de la sangre. Lo que comenta la doctora es correcto. Los pacientes con múltiples transfusiones llegan a tener precisamente ese tipo de reacción porque ya tiene de subgrupos. Hay pacientes en ocasiones que les pasamos 4, 6, 8 unidades. Entonces son de distintos, todos ellos, aunque sean del mismo grupo y del mismo RH, los subgrupos son los que pueden ser diferentes. Y en estos pacientes a veces es necesario hacer la autotransfusión, y la autotransfusión es que el mismo paciente done de su sangre antes de la operación, que vaya juntando unidades, y a nosotros nos correspondería a los médicos pues dar eritropoyetina o darle algún otro estimulante para que el paciente produzca su propia sangre para el día en que se vaya a operar, que esté en buen nivel de hemoglobina, y por lo tanto ya tendríamos 2 unidades para cuando se operara, y ya sabemos que allí es de su mismo tipo, de su mismo grupo y de su misma sangre. Adelante. O también en las cirugías, a veces en cirugías en donde se sangra mucho, también hay sistemas para recolectar la sangre,
y esa se vuelve a autotransfundir. También ese es otro procedimiento que se puede hacer. Ok. La sangre entera de banco fue en alguna ocasión el producto sanguíneo ideal, pero ha habido cambios secuenciales en las soluciones para el almacenamiento. Ahora la vida de anaquel de los eritrocitos es de 42 días. La evidencia reciente demostró que la edad de los eritrocitos puede tener una participación significativa en la respuesta inflamatoria y la incidencia de falla orgánica múltiple. Los cambios que experimentan los eritrocitos durante el almacenamiento incluyen reducción del ADP y 2,3-disfosfoglicerato intracelulares, lo que altera la curva de disociación de la hemoglobina y el oxígeno, y esto reduce el transporte de oxígeno. Los eritrocitos almacenados se vuelven cada vez más acidóticos con concentraciones altas de lactato, potasio y amoníaco. En la actualidad, los eritrocitos congelados no están disponibles para uso en una urgencia, ya que la descongelación y la preparación toma horas. Se usan en pacientes con sensibilización previa y la variabilidad de los glóbulos rojos mejora y las concentraciones de ATP y de 2,3-disfosfoglicerato se conservan. Bueno, estos productos se preparan por filtración que elimina casi el 99,9% de los leucocitos y la mayor parte de las plaquetas, que son un concentrado de eritrocitos con bajo contenido de leucocitos. Y si es necesario, con lavado adicional con solución salina, que este va a ser un concentrado de eritrocitos lavados con bajo contenido de leucocitos. La reducción de leucocitos evita casi todas las reacciones febriles no hemolíticas, como fiebre, escalofríos o ambos. La aloinmunización, antígenos HLA clase 1 y la resistencia a la transfusión de plaquetas, así como la transmisión de citomegalovirus. En los concentrados plaquetarios, las indicaciones para la transfusión plaquetaria incluyen trombocitopenia causada por hemorragia masiva y sustitución con hemodiderivado con bajo contenido de plaquetas. Trombocitopenia causada por la producción insuficiente de plaquetas y trastornos plaquetarios cualitativos. La vida de anaquel de los concentrados plaquetarios es de 120 horas desde el momento de la donación. Una unidad de concentrado plaquetario tiene un volumen aproximado de 50 mililitros. Los preparados plaquetarios pueden transmitir enfermedades infecciosas y pueden provocar reacciones alérgicas similares a las causadas por la transfusión de eritrocitos. El nivel terapéutico de las plaquetas es de 50,000 a 100,000 microlitros, pero depende mucho de la situación clínica. La evidencia reciente sugiere que el uso más temprano de plaquetas mejora los resultados en los pacientes con hemorragia. En casos poco comunes, en pacientes que han sufrido aloinmunización por transfusiones previas o en pacientes resistentes por la sensibilización a través de embarazos previos, pueden utilizarse plaquetas HLA compatibles. El plasma fresco congelado, este se prepara de sangre fresca donada y es la fuente habitual de factores de coagulación dependientes de vitamina K y la única fuente de factor 5. Este plasma conlleva riesgos de infección similares a los otros hemoderivados. El plasma fresco congelado puede descongelarse y almacenarse hasta por 5 días. En los concentrados y tecnología del DNA recombinante,
acompañante. Bueno, aquí los avances tecnológicos han permitido que la mayor parte de los factores de coagulación y la albúmina se encuentren fácilmente disponibles en la forma de concentrados. Fácilmente, perdón. Estos productos se obtienen con facilidad y no conllevan riesgos de infecciones como los tratamientos con otros componentes. Y por último tenemos el ácido tranexámico. El ácido tranexámico es un antifibrinolítico que se ha usado para disminuir la hemorragia y la necesidad de transfusiones sanguíneas en las cirugías de derivación arterial coronaria con injerto. También en trasplante hepático ortotópico, artroplatía de cadera y rodilla y otras situaciones quirúrgicas. Este inhibe la activación del plasminógeno y la actividad de la plasmina, lo que evita la degradación del coágulo, en lugar de inducir el desarrollo de un nuevo coágulo. Este ácido es un inhibidor de la activación del plasminógeno y de la actividad de la plasmina. Ocupa los sitios de unión de la lisina en el plasminógeno, lo que previene su unión con residuos de lisina en la fibrina. Esto reduce la activación del plasminógeno hasta la plasmina y esto hace que, impide la degradación del coágulo. ¿Va a agregar algo hasta aquí, doctor? ¿O continúo? Muy bien, doctora. Ahorita lo que hemos visto, la importancia de conocer lo que son el plasma fresco congelado y los crioprecipitados. Estos son muy importantes porque a veces incluso en pacientes que no hacemos una buena historia clínica, en los cuales tienen alguna deficiencia mínima de factores de coagulación, entonces estos pueden en un momento dado ocasionar sangrados continuos, son pequeños, pero son continuos y a la larga va a ser un sangrado importante. Entonces, en este tipo de casos, el uso de los crioprecipitados y el uso del plasma fresco congelado son eficientes para recuperar esos factores de coagulación. Entonces, sí es importante tenerlos presentes y preparados incluso algunas veces en algunos tipos de cirugía. Ahorita mencionaste algunos tipos de cirugía en los cuales es muy frecuente usar productos sanguíneos y que podemos usar otras alternativas para transfusión. Entonces, lo más importante pues es tenerlos a la mano y que exista en un laboratorio, en el hospital donde se realizan las cirugías, un banco de sangre para poder realizar todas estas aplicaciones. Adelante, doctora. Bueno, continuamos con las indicaciones para el tratamiento de sustitución con hemoderivados. En el cual tenemos la mejoría en la capacidad del transporte de oxígeno. La capacidad de transporte de oxígeno es la principal función de los eritrocitos. Así, la transfusión de estos debe incrementar dicha capacidad de transporte. La hemoglobina es fundamental para mantener el contenido de oxígeno arterial y para el suministro de oxígeno. La disminución en el concentrado de 2,3-difosfoglicerato y P50 afecta el suministro de oxígeno y la deformación de los eritrocitos deteriora la perfusión en la microcirculación. En el tratamiento de la anemia e indicaciones para la transfusión, las concentraciones de hemoglobina menor de 7 y 9 gramos por 100 mililitros o hematocrito menor de 30%, estas van a indicar la necesidad de transfusión preoperatoria de eritrocitos. Creo que ya cuando la hemoglobina está en 7, ¿no, doctor? Es cuando ya se hace la indicación de transfusión. Sí, ya los nuevos conceptos de transfusión
Efectivamente, ya habíamos visto que esos conceptos están la hipotensión permisiva, está la disminución de cristaloides y la otra está la hemoglobina hasta 8 miligramos, que es una situación que puede ser permisible para una cirugía. Porque ese es un estímulo. Si nosotros tenemos 8 de hemoglobina, si tenemos todos los ingredientes en nuestra sangre y los nutrientes por nuestra alimentación, no debemos de tener problemas porque eso estimula a la médula a que produzca más sangre. Ese es el mejor efecto para producir sangre, es la anemia. Claro, si hay factores que están condicionando eso, como un sangrado en el tubo digestivo, una enfermedad que nos impide la absorción de vitamina B12, una falta o una deficiencia de toma de hierro oral y ácido fólico, pues nos va a perpetuar la anemia, a pesar de que nuestra médula esté trabajando. Pues si hay factores que hacen una aplasia medular, pues también no va a haber producción de sangre, pero el mejor estímulo para producir sangre es la anemia. Ok. Bueno, y dentro de los criterios transfuncionales, en las recomendaciones para transfusión de concentrados de hematías en adultos en una anemia aguda, es importante mantener volemia al 100% con cristaloides o coloides. Y la transfusión de concentrados de hematías se va a dar si la hemoglobina es menor de 7 gramos en pacientes previamente sanos. Y si la hemoglobina es menor a 8 en pacientes con hemorragia incontrolada o dificultad de adaptación a la anemia, como diabetes o que sea mayor de 65 años, una enfermedad vascular o respiratoria. Y cuando la hemoglobina es menor de 9, en pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca o coronaria. En la reposición de volumen sanguíneo es la indicación más común para transfusión de hemoderivados en pacientes quirúrgicos. Con frecuencia se utiliza hemoglobina o el hematocrito para valorar la pérdida de sangre. En ocasiones estas mediciones pueden ser confusas en situaciones de hemorragia aguda. La intensidad y la velocidad de la hemorragia son factores en el desarrollo de signos y síntomas de hemorragia. La hemorragia en la sala de operaciones puede valorarse al estimar la cantidad de sangre en la herida y en los campos quirúrgicos, al pesar las compresas y gasas y cuantificar la sangre aspirada del campo quirúrgico. Por ejemplo, en pacientes con cifras preoperatorias normales, la pérdida de hasta el 20% de volumen sanguíneo total puede sustituirse con soluciones cristaloides o coloides. Y si la pérdida sanguínea es mayor al 20%, pues se puede realizar una reanimación balanceada que va a incluir las plaquetas, eritrocitos o plasma fresco congelado y plaquetas. Existe la guías prácticas para la transfusión clínica en adultos. La transfusión inicial de concentrado de eritrocitos, por ejemplo, se tiene que notificar primero de inmediato al banco de sangre la necesidad urgente de concentrados de eritrocitos. La sangre O negativo sin reacciones cruzadas, estas tienen que estar disponibles de inmediato. Tanto pronto como sea posible cambiar a sangre O negativo para mujeres y para varones con tipo de sangre O positivo. Sangre de tipo específico sin pruebas cruzadas tiene que estar disponible en casi de 5 a 10 minutos. Sangre con reacciones cruzadas completas disponible en casi 40 minutos. Se envía una muestra de sangre al banco de sangre para la tipificación y reacciones cruzadas. Se debe concluir la entrega de sangre. Si se desconoce el tipo de sangre y la transfusión es necesaria de inmediato, debe administrarse un concentrado de eritrocitos O negativo. Se transfunden los concentrados de eritrocitos en la forma habitual. Todos los pacientes deben de ser identificados con su nombre y número antes de la transfusión.
Los pacientes que se encuentran inestables o que reciben 1 o 2 concentrados de eritrocito y que no responden con rapidez deben de considerarse elegibles para protocolo de transfusión masiva. La guía para la transfusión masiva en adultos debe iniciarse tan pronto como se detecte que el paciente necesita la transfusión masiva. El banco de sangre debe esforzarse por suministrar el plasma, plaquetas y concentrados de eritrocitos en una razón de 1 en 1 para que sea eficaz y se reduzca al mínimo la coagulopatía para la dilución. Debe administrarse cantidades mínimas de soluciones cristaloides. Una vez que se ha iniciado en el banco de sangre, contará con 6 concentrados de eritrocito de plasma fresco congelado y 6 concentrados plaquetarios ubicados en una hielera portátil para transporte rápido. Si no se dispone de inmediato de las 6 unidades del plasma fresco congelado, el banco de sangre suministrará las unidades que tenga disponibles y notificará al personal apropiado cuando se cuente con el resto. Deben realizarse todos los intentos para obtener una razón de 1 en 1 de plasma, plaquetas y concentrados de eritrocitos. Una vez iniciado el protocolo de transfusión masiva, se continúa hasta que lo interrumpa el médico tratante. Dicho protocolo debe concluirse cuando el paciente ya no presente hemorragia activa. Ningún hemoderivado se suministra sin verificar el nombre y número de expediente del paciente. Debe de obtenerse de inmediato muestras para los exámenes de laboratorios básicos en la sala de urgencias, facilitando el suministro oportuno de información relevante al médico tratante. Estas pruebas pueden repetirse cuando estén indicadas con bases clínicas, por ejemplo, después de la administración de cada hemodiderivado. Los exámenes de laboratorio recomendados son la BH completa, una razón internacional normalizada o fibrinógeno, el pH, déficit de base o ambos, o una tromboelastografía cuando esté disponible el estudio. ¿Ya no va a agregar nada de esto, doctor? Sí, normalmente lo que mencionas ahorita es cierto. Hacer pruebas cruzadas a veces nos lleva determinado tiempo. Ya no es tanto 40 minutos, pero sí nos lleva un tiempo para poder realizar las pruebas cruzadas a todos los hemoderivados que vayamos a tener. Cuando no es cirugía de urgencia, pues eso lo podemos hacer de manera tranquila. Pero en el caso de una cirugía de urgencia o de una complicación urgente, como bien comentas, en caso de una hemorragia activa y profunda, pues tenemos que transfundir todo lo que se pueda. De ahí el concepto de sangre universal, de la cual le podemos poner a todos los pacientes. Y ahí comentaste ya cuál es de preferencia la sangre que podemos administrar en esas condiciones. Pero generalmente los hospitales no tienen ese tipo de sangre que sería la más inocua. Pero en un caso de una urgencia, pues hay que pasar lo que se tenga, incluso a veces sin haber hecho las pruebas cruzadas, porque si no hacemos eso, pues el paciente se muere si no recuperamos algo de volumen, sobre todo cuando la hemorragia es muy importante. Claro que tiene que ser del mismo tipo, pero aunque no estén con prueba cruzada. Eso nos puede ocurrir en ocasiones en los hospitales. No siempre, pero puede ser una posibilidad. Entonces, sí tenemos que tener presente todo eso, porque acuérdense que las transfusiones masivas también nos puede llevar a desencadenar un problema de una coagulación intravascular diseminada, o bien también de una trombocitopenia cualitativa, que por el caso de transfusiones masivas. Adelante, doctor. Bueno, las complicaciones de transfusión se relacionan principalmente con respuestas proinflamatorias inducidas por la sangre. Se estima que los eventos transfusionales ocurren en casi 10% de todas las transfusiones, pero menos de 0.5% son graves. Las muertes relacionadas con transfusión son raras, pero ocurren y
son causadas principalmente por lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión en un 16 a un 22%. Reacciones transfuncionales hemolíticas de grupo A, B, O ocurren de un 12 a un 15% y contaminación bacteriana de plaquetas ocurren de un 11 a un 18%. Las reacciones febriles no hemolíticas se definen como el incremento de la temperatura mayor a un centígrado relacionado con transfusión y son muy comunes, casi 1% de todas las transfusiones ocurre esto. Las citocinas transformadas en la sangre del donante y los anticuerpos del receptor que reaccionan con los anticuerpos del donante es la causa propuesta. La incidencia de reacciones febriles puede reducirse en gran medida con el uso de hemoderivados con bajo contenido de leucocitos. Por otro lado, la administración de paracetamol antes de la transfusión puede reducir la gravedad de la reacción. La contaminación bacteriana de la sangre transfundida es muy poco común, pero los microorganismos gram negativos son capaces de crecer hasta 4 grados centígrados y son la causa más común. La mayor parte de los casos se asocian con la administración de plaquetas que se almacenan a 20 grados centígrados o incluso con frecuencia con aferesis de plaquetas almacenadas a temperatura ambiental. La contaminación bacteriana ocasiona septicemia y muerte hasta el 25% de los pacientes. Las manifestaciones clínicas incluyen signos sistémicos como fiebre y escalofrío, taquicardia e hipotensión y síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, cólicos, vómito y diarrea. Si se sospecha de este diagnóstico, se debe interrumpir la transfusión y se envía a cultivo la sangre. El tratamiento de urgencia incluye la administración de oxígeno, fármacos antagonistas adrenérgicos y antibióticos. Las reacciones alérgicas son relativamente frecuentes y ocurren en casi 1% de todas las transfusiones. Por lo general, las reacciones son leves y consisten en exantema, urticaria y rubor. En casos raros hay choque anafiláctico. Las reacciones alérgicas se deben a la transfusión de anticuerpos de donadores hipersensibles o a la transfusión de antígenos a los que el receptor es hipersensible. Las reacciones alérgicas pueden ocurrir después de la administración de cualquier hemodiderivado, pero a menudo se relacionan con el plasma fresco congelado y plaquetas. El tratamiento y profilaxis consiste en la administración de antihistamínicos y en casos graves pueden indicarse el uso de adrenalina o esteroides. Esto es muy importante. Dice, las reacciones alérgicas se deben a la transfusión de anticuerpos de donadores hipersensibles. En este caso, la transfusión que nosotros pongamos, esos anticuerpos van a atacar la sangre del receptor. Por eso